Paco Pacheco, tú estuviste 8 años junto a José Antonio Labordeta. Tú eras su periodista, su jefe de gabinete, también su redactor de discursos, ¿o iba un poco por libre José Antonio en este aspecto? Hacíamos un poco todo de todo, ¿no? Entonces había que estar allí con el día a día que nos desbordaba. Entonces, bueno, trabajábamos bien, trabajábamos a gusto. Al final creamos una buena conexión que creo que es muy importante, sobre todo cuando estas dos personas solo, porque era lo que teníamos ahí de representación. Y sí, pues es un poco de todo, ¿no? De los grandes temas a los pequeños temas, ¿no? Bajar a buscar los folios al almacén del Congreso, pues claro, tenías que hacerlo absolutamente todo, ¿no? Y a José Antonio, eso de ser político creo que le costó mucho, ¿verdad? Y más ser diputado. Sí, porque, a ver, él llevaba en su ADN el compromiso. Cuando uno está comprometido y quiere tanto a su tierra como quiere ya y como quiere José Antonio, pues es que es imposible no comprometerse en política. Eso lo explicaba muy bien Eloy Fernández Clemente, gran amigo de Labordeta y también recientemente fallecido, ¿no? Él decía que, bueno, pues uno puede ser aragonés pues por haber nacido aquí, puede gustar pues, el Zaragoza, puede ser devoto a la Virgen del Pilar, pero cuando tú tienes un compromiso con esta tierra y quieres lo mejor para su gente, quieres un futuro donde todos donde se pueda hacer realidad todo lo que tú quieres y deseas, pues tienes que comprometerte, y el compromiso es en política. Solo es la única manera de cambiar las cosas, ¿no? Porque el boletín oficial del Estado se publica todos los días, el boletín oficial de Aragón también, y ahí hay cuestiones importantes en las que si no hay una voz y un compromiso político aragonesista, de izquierdas, pues saldrán de otra manera. Y Labordeta eso, aunque le costara, y es verdad que le costaba dar ese paso a decir, venga, voy a ser político, ahí lo repetía mucho él, una frase que dice que le aprendió de Jiménez dos Santos, ¿no? Decía que los aragoneses somos muy mirados, es decir, como que nos da mucho apuro de darnos a entender, en fin, como que tenemos una especie de prudencia en todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es esa prudencia la que le refrenamos un poco, pero yo creo que al final ganó, evidentemente ganó la parte de compromiso, de querer hacer algo, de decir, venga, aquí estoy porque quiero ser la voz de los que no la tienen, porque quiero ser el voto de la gente que siente que tiene las mismas ideas que yo, y eso le pudo, ¿no? Le pudo. Fue diputado en las Cortes, muy poco tiempo. ¿Un año? Un año, que escaso. Y luego durante 8 años en el Congreso, que eso para una persona que ya entonces tenía sus años, es decir, ya no era un chaval, pues es algo que tendremos que agradecer mucho y recordar durante mucho tiempo, ¿no? Su generosidad, ¿no? Su generosidad. Exacto, esa generosidad, es decir, él ya no tenía que demostrar nada, es decir, él era una persona reconocida, querida, profesionalmente con sus canciones. El programa de la televisión que fue anterior, El País en la Mochila, le dio otro prestigio y digamos que le hizo crecer humanamente y abrir un campo nuevo para mucha gente que no le podía conocer de la época de la transición, por las canciones, por una generación más joven. Y él no tenía que demostrar nada. Sin embargo, dio ese paso y acabó hasta el final, los 8 años, hasta el último momento, hasta el último instante estuvo ahí dando la cara, porque él se sentía ese compromiso, ese peso que tienes de 100.000 personas que te votan, pero también ese respaldo él lo notaba, ¿no? Y el cariño de la gente, eso le hizo ir sobreviviendo a los malos momentos y disfrutar más de los buenos, claro. Porque, ¿cómo era el Labordeta político? Era muy atípico. Yo recuerdo que me pidieron escribir un artículo para Andalán justo cuando ya falleció y no sabía muy bien cómo, claro, en esos momentos había pasado poco tiempo de cuando se había marchado y las emociones estaban como muy encontradas y no sabía muy bien por dónde empezar, y entonces lo puse como que el título de ese artículo era un atípico en el Congreso, ¿no? Y era atípico porque es verdad, no era
frente a una masa gris uniforme de personas muy, como él decía, muy expertos en derecho, muy en las leyes y tal. Él iba al Congreso, de zapatos limpios, ¿no? Como decía zapatos él. limpios. Pues él decía muy honestamente que él venía a reclamar unos dinericos y unas perras para su tierra, para inversiones, porque llevamos mucho tiempo con un Canfranc sin abrir, con unas carreteras en mal estado, porque la gente joven se iba de Aragón. Y en ese sentido sí que rompió ese tipo de moldes, ¿no? Y bueno, pues chocó mucho. Y yo creo que también su faceta de profesor, por la parte de hacer pedagogía, fue capaz de hacer algo muy difícil, ¿no? Hacer de la política también una escuela de pedagogía y de enseñanza, ¿no? Recuerdo en eso, creo que es el ejemplo perfecto. Es en uno de los plenos del Congreso, cuando estábamos tratando la guerra de Irak, nos tocaba ahora los últimos. En la primera legislatura éramos el último partido que había entrado al Congreso. Entonces el grupo mixto se organiza en función del número de votos. El BNG tenía más, nosotros éramos los que menos, con lo cual hablábamos los últimos de los últimos. Y entonces no sabíamos muy bien cómo preparar aquella historia. Porque Aznar venía, pues eso, a defendernos que las armas químicas, que todo muy bien, que estupendo, la guerra adelante. Y decíamos, pues sí, ahora han dicho todos argumentos, no sé qué hacemos, ¿no? Y recuerdo que justo una semana antes, en la Almozara, nos había invitado un colegio a unas jornadas sobre la Semana de la Paz, que se celebra a finales de agosto. Y entonces a Labordeta se le ocurrió leerles a los chavales un poema de su hermano Miguel, ¿no? Uno que dice, asesinaos, pero dejad tranquilo a las personas, no sé qué. Es muy bonito, muy rotundo, muy emotivo, ¿no? Y yo estuve con él y hablándolo tal, dijo, oye, ¿y si lees este poema? Y le decía, hombre, pero ¿cómo voy a leer un poema? Además de mi hermano, no sé qué. Digo, pero tú no te preocupes, ni siquiera digas que es de tu hermano, da igual. Tú di que es un poeta aragonés comprometido y que sus frases de este poema de los años 50 está de vigente actualidad. Y ahí estuvimos dándolos que si se atrevía o no se atrevía, al final se atrevió. Los aplausos fueron impresionantes al final del hemiciclo, ¿no? Y eso te emociona. Pero sobre todo nos emocionó mucho algo que no sale en ningún acta de ningún pleno, porque es la realidad que tú vives, ¿no? Al día siguiente o los siguientes días. Nos escribieron muchos profesores de distintos centros de enseñanza de España que habían escuchado a Labordeta leer un poema contra la guerra, ¿no? Entonces, que querían saber quién era ese poeta, que se lo pasáramos, porque lo querían utilizar para dar esas clases a sus alumnos, ¿no? Yo recuerdo especialmente que Labordeta se emocionó, ¿no? Y todavía me sigue emocionando recordándolo, porque, claro, para él, que había sido profesor, sentir que había hecho de la política un espacio en el que profesores podían enseñar valores como la paz, y que había sido a través suyo y a través de su hermano, es unos vínculos entre familia, entre pedagogía y entre política que realmente es una conjunción emotiva, ¿no? Que sigue emocionando cuando de vez en cuando la cuento, ¿no? Porque me parece de las cosas más hermosas, ¿no? Y sobre todo porque lo sabe el que nos escribió, nosotros, y ya está. Eso no apareció en ningún medio de comunicación, no apareció, era un correo de alguien, hola, mira, soy del colegio de Badajoz, que hemos visto esto, ¿no? Y eso... Quizás eso fue muy bonito. El principal mérito, ¿no? De Labordeta, ¿no? De sí. alguna manera, hacer que la política se acercara a la ciudadanía. Sí. Porque claro, en el grupo mixto tienes que hacer algo para destacar, no puedes ser igual que el resto. Claro, la ventaja que teníamos ahí es que Labordeta ya era conocido, una persona popular, una persona cercana, que la gente lo tenía como referente, y muchas de las personas que venían a hablarnos nos decían, es que no sabíamos a quién acudir para hablar de nuestro problema, y vimos que está Labordeta, oye, pues llamamos a ver que Labordeta nos reciba, ¿no? Me acuerdo unas enfermeras de Alcañiz, porque cuando fuimos la primera legislatura, todavía las competencias de sanidad estaban en Madrid, y estas enfermeras tenían un problema, pues no sé, algo de cuestiones laborales y tal. Y me acuerdo que esto nos lo dijo una de ellas, dices que, mira, no sabíamos que llegas al Congreso y dices, ¿por quién pregunto? ¿Quién me va a recibir? Y dijimos, vamos a hablar con Labordeta. Y efectivamente fue así. Y entonces yo recuerdo muchas veces que en el Congreso cada diputado tiene un despacho y los asistentes estamos, digamos, un poco en el pasillo, ¿no?
Pero bueno, que está bien, porque así te enteras de lo de pasillar, era la frase perfecta, ¿no? Más certera para definir nuestra historia. Y recuerdo que compartíamos espacio en la planta con el PNV y me acuerdo una de las trabajadoras del PNV siempre decía, pero siempre tenéis gente en el despacho metida, de todo tipo, ¿no? De todo tipo de gente, ¿no? Historias realmente con temas humanos desde lo más increíble que te puedas imaginar, rocambolesco, situaciones personales difíciles, colectivos que reclamaban, pero bueno, cuestiones de todo tipo, porque la Bordeta, la gente, ya digo, lo reconocía y la gente sabía que con él podía contar. Era el político del pueblo. Hay gente que me lo ha definido como el político del pueblo. Sí, y algún compañero nuestro lo bautizó como el primer indignado de la etapa, ¿no? Porque, claro, es verdad que la primera, la de Aznar, fue muy dura, fue muy tensa. Mandó la mierda a los diputados del Partido Popular. Efectivamente. Y eso trascendió quizás más incluso de lo que él pensó que iba a pasar. Sí, muchísimo más. Recuerda un poco aquel momento. Sí, ese momento fue contar un poco la tramoya, ¿no? Del asunto. Pues me acuerdo que era un 5 de marzo. Para los zaragozanos es un día de fiesta. Y yo recuerdo que el día mis compañeros me estaban llamando, pues tomándome el pelo, que estamos aquí en el parque, en el tío Jorge, pasándolo muy bien, la 5 marzada, ¿tú qué trabajando? Y digo, sí, tenemos pleno, doble sesión de pleno. Una primera a las 4 de la tarde, con la guerra de Irak, aquellos meses, semana sí, semana no, venía Aznar a explicarnos sus últimas novedades. Unos plenos durísimos, muy tensos, porque claro, ante la evidencia de lo que había y él seguía empecinado, pues eran muy duros. Pues 3 o 4 horas de debate. Y luego el pleno ordinario, porque estos eran extraordinarios por la guerra de Irak, luego el pleno ordinario. Y como grupo mixto, pues nos tocaba una iniciativa en el pleno importante, pues una vez cada 2 o 3 meses. Y justo aquel día nos tocó una. Yo dije, fíjate qué casualidad, un 5 de marzo, después del pleno vamos a acabar a las 11 de la noche. Ahora con las redes sociales hubiera sido distinto, porque hubiera sido más fácil transmitirlo, pero en aquella época, a las 11:30 de la noche, no había ningún redactor ni había nada. Predicar el desierto, sí. Efectivamente, predicar el desierto. Y efectivamente, cuando se ven las imágenes, se ve que estaban solo los diputados del PP que intervenían, los diputados del PSOE que intervenían y la Bordeta, no había nadie más en el hemiciclo. Y yo recuerdo siempre cuando viene alguien, venía mucha gente, muchos aragoneses que hay en Madrid, pues hay mucha gente trabajando y mucha gente que viene solamente de paso, pues por turismo, por cuestiones laborales o estudiantes. Y les enseñamos el congreso y les decía siempre, aparte de enseñar los tiros y esas cosas típicas, les decía, ¿entendéis ahora por qué la Bordeta se enfadó? Porque en la tele, el plano y el contraplano parece que el espacio es gigante, pero todo el mundo, la primera sensación que tiene del hemiciclo es, qué pequeño es esto, ¿no? Qué pequeño es. Y digo, pues claro, fíjate, estaba aquí la Bordeta, 3 diputados acá y 3 diputados acá, pues él nos tocaba la interpelación, la hicimos aquella vez, porque justo esas semanas había habido un montón de descarrilamientos del Canfranero. Y le hicimos por las infraestructuras de Aragón, pero centrado muy especialmente en el tema del Canfrán. Y claro, estas intervenciones eran complicadas, porque tú tienes la información que tienes, pues la información que sale de los medios de comunicación, de algún compañero que pueda ser más experto en temas de ferroviarios, pero el gobierno tiene toda la información del mundo y sabe absolutamente todo en qué situación están, y tú dices, bueno, a ver cómo. Y el ministro era Álvarez Cascos, que no era un ministro cualquiera, este era un señor que imponía mucho. Y bueno, pues cuando intervino la Bordeta explicando pues el Canfrán tal, lo primero que soltó Álvarez Cascos fue, sí, muy bien señor la Bordeta, pero esto la culpa los socialistas. Y dijimos, bueno, entonces lo hemos hecho bien, pues si echa la culpa a los de antes, pues es que no tiene nada por donde atacarnos y todo lo que hemos dicho está bien, ¿no? Y bueno, pues continuó hablando y justo ya pues cuando el turno de réplica pues empezaban los diputados del PP, no sé qué, con la mochila, no sé cuántas, entonces ya 8 horas de pleno, una persona mayor gritándole, pues le salió eso del alma, ¿no? Le salió totalmente de dentro, ¿no? Y recuerdo cuando subió del hemiciclo, por el pasillo andando, ya estábamos solo él y yo también en el congreso, y me dice, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal está? Y dije yo, bien. ¿Qué le iba a decir, no? Es que, ¿qué le iba a decir? Eran las 12 de la noche y digo, pues nada, venga, que se vaya tranquilo a casa y ya está. Yo digo, esto no va a salir nada. Y recuerdo que
nos fuimos a dar una vuelta hasta la Puerta del Sol, que está muy cerquita del Congreso, pues por despejarnos un poco de estar ahí 14 horas seguidas. Y luego nos fuimos a dormir y me acuerdo, antes de irme a dormir, me llama un compañero de Zaragoza, oye, que ha salido lo de la Bordeta en Telecinco, en Crónicas Marcianas, que entonces era el programa que tenía Sarda, era el más visto, ¿no? Y yo digo, ¿qué estás diciendo? Y dice, sí, que es que ha dicho que por fin un diputado habla como hay que hablar, diciendo las cosas a la cara, y ha sacado la imagen de la Bordeta mandándolos a la mierda. Y yo decía, no puede ser, y al día siguiente ya fue la explosión mediática de todo, ¿no? Fue increíble de cómo... Porque mucha gente, claro, como coincidió con la época de la guerra de Irak, sí, mucha gente pensó que lo que le hacía era mandarlos a la mierda por la guerra de Irak, ¿no? Porque ya la gente, había manifestaciones masivas en las calles, no hacían caso, y seguían empecinados en esto, y claro, la gente no vinculaba, no pensaba que había solo un debate aragonés, sino que era una respuesta a esa sensación, ¿no? Y recuerdo un chiste en El País que decía algo así como que la Bordeta había recogido ese interés había sido capaz de recoger esa sensación de la calle y lanzarla contra el gobierno, ¿no? Con una a la mierda, con esa voz tan poderosa que tenía y que solo a él se le podía perdonar, ¿eh? Es decir, que eso es verdad que si hubiera sido otro diputado o otro, no lo sé cómo hubiera salido, nunca puedes hacer historia ficción, pero yo creo que él se ganó ese respeto y esa categoría humana que tenía, sabía que eso no era algo más que un insulto, ¿no? Era el hartazgo de una sociedad que no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Y que por primera vez la sociedad giró el foco, o sea, sí. José Antonio Labordeta consiguió que la sociedad girara el foco hacia el Congreso de los Diputados. Sí. Y que alguien se atreviera a decir lo que mucha gente estaba pensando. Estaba pensando en la calle, exactamente. Sí. Eso fue muy reconocido. Por la parte buena y por la parte mala, que dice que también hubo gente que eso no se lo perdonó y él ha tenido experiencias personales complicadas, ¿no? En la calle de gente que le increpaba y bueno, pues eso también hay que... Eso hubo gente que... Sí, claro, pero gente muy acérrima del PP o que se creía lo de Aznar y claro, pues sentía que le estaban atacando y vilipendiando a él como persona y eso, claro, eso tampoco aparece en ningún sitio. Y esto es como en la vida mismo, ¿no? Al final tiendes a borrar lo malo para poder seguir sobreviviendo y te acuerdas de lo bueno, ¿no? Sobre todo en los miles de agradecimientos, la gente que te paraba en la calle y que le paraba, señora Bordeta, gracias por lo que ha dicho. Eso, joder, son de esas cosas que dices que, por eso te metiste en política, ¿no? Por conseguir no ese reconocimiento de la gente, sino por ser capaz de representar a una parte de la sociedad, ¿no? Ya con eso te puedes sentir... Otra gente pues necesitará puestos, cargos, el ministro. La Bordeta, pues, con el ser diputado le parecía ya una barbaridad, ¿no? Él siempre decía, es que si tú eres alcalde de pueblo o de concejal, están todo el día preguntándote la farola, no sé qué, el autobús, mira mi velador, no sé qué. Pero siendo diputado, bueno, tú estás ahí en tu sitio y a no ser que hagas algo como la mierda, pues es complicado que te amarden. No, pero aquellas semanas fue muy impresionante, ¿no? El respaldo de la gente y cómo... Muy bien, estuvo muy bien. Fue un momento de gloria, lógicamente, no buscado, pero... No, exacto, que decir, que yo solo sé lo que me costó preparar aquello, que me pegué una semana, porque claro, tienes que estás allí, tienes que estar atendiendo a todas las cosas y claro, es que igual que está ese tema, al día siguiente tienes otra ley y tienes que estar mirando si algo, no sé qué, entonces... Me costó quitarme muchas cosas y prepararlo, hacerlo bien, con orden, no sé qué y tal, y adaptarlo con José Antonio para su forma de explicarlo y tal. Nos costó mucho tiempo y siempre digo, lo que nos costó esto hacerlo, él también lo reconocía y dice, lo que nos costó y al final me van a reconocer por lo de la mierda. Pero bueno, pero oye, la vida siempre es así de sorprendente, pero yo creo que no se arrepiente de haberlo dicho en ese momento, en ese contexto, por qué lo dijo y cómo lo dijo y contra qué lo dijo, ¿no? Eso... No, fue otro tipo canto de la libertad, ¿no? Otro tipo, sí. Fue cantarles, claro, ¿no? Ahí no podía cantar, claro. Pero sí, fíjate, eso me acuerdo la primera iniciativa la segunda. Pues fíjate cómo ha pasado el tiempo. La primera me acuerdo perfectamente que dijimos, vamos a hacer algo que no sea, porque ya empezaban a decirnos, vienen aquí otros a mirarse el ombligo, no sé qué, otros ya están catalanes, ya los aragoneses están bien.
Como vamos a hacer una cosa internacionalista para que vean que nosotros tenemos altura de miras. Hicimos una historia con Fujimori, ¿os acordáis del peruano corrupto? Sí. Pues entonces no se sabía nada, pero hicimos una iniciativa porque había un grupo, un colectivo que nos pidió, oye, tal, ¿queréis que el gobierno de España se preocupe porque está ocurriendo violación de los derechos humanos? Y hicimos una iniciativa contra Fujimori, fue la primera que hicimos, eso me acuerdo perfectamente. Y la segunda ya fue el Canfranc, o sea, tuvimos que meter el Canfranc. Entonces, en esta iniciativa se iban a hablar, claro, Labordeta, la oportunidad que tenía es que cuando hablaba él, los diputados aragoneses de los otros partidos podían hablar, porque claro, les sacaban a ellos, porque es difícil que alguien de Andalucía o de Ceuta entienda de qué está hablando Labordeta cuando habla de los pantanos del Pirineo, de la sequía, entonces sacaban a los diputados aragoneses, ¿no? Y aquel día del Canfranc, pues Labordeta les dijo, bueno, yo estoy aquí encantado de ver a todos. Claro, era la primera vez que nos pasaba, luego después ya nos acostumbramos a que solo salíamos aragoneses a hablar cuando hablaba él, pero aquella primera vez pues estaba Luis Acín, Víctor Morlán, había más diputados aragoneses y todos hablando una tarde entera, media hora durante el Canfranc, todos aragoneses. Pues entonces Labordeta dijo, estoy aquí tan contento que no sé si cantar una jota, una albada o algo, ¿no? Y entonces la gente se echó ahí a reír y esa naturalidad y esa cercanía, bueno, le valió para que le dieran un reconocimiento a la Asociación de Periodistas de Madrid. Sí, los periodistas como, parlamentarios, ¿no? Exactamente, como el mejor trato con la prensa, le dieron el último de los años, hacen una especie de gala y tal, en plan Eurovisión, Goya, con el mejor orador, el mejor no sé qué, y entonces, bueno, pues lo reconocieron. Y ahí sí que canto lo de se quedan, ¿cómo se lleva la despedida? Aquí se quedan los feos y vamos los guapos, una cosa así. La cantó con un diputado de Esquerra y con el aplauso de toda la gente y el reconocimiento, ¿no? General. Para él fue como, ya digo, ¿no? Como, si es difícil que te reconozcan como cantautor, como profesor en su carrera, que eso es una cosa más profesional. Y después como el programa de televisión, que él también fuera reconocido como político por parte de la gente, es que no se puede tener una vida más plena, ¿no? de satisfacción y de alegría, porque al final has conseguido que todo lo que tú crees no solo lo haces, sino que encima la gente lo valora y te lo reconoce y te lo agradece, ¿no? Entonces, para él yo creo que vamos, no puede haber alguien que pueda decir que ha hecho una vida más completa y más... Plenitud, ¿no? Una vida plena, ¿no? En ese aspecto. Sí. Porque tuvo que vivir algún momento crítico, duro, realmente duro, ¿tú lo viste? Sí. De decir, dejo esto y me voy a Zaragoza y cojo la guitarra y aquí os quedáis. Sí. ¿Puedes recordar alguno? Especialmente uno con el tema de en la época de la mayoría absoluta de Aznar, pues otra de las cuestiones que había fue la ley de partidos, la legalización de la entonces Batasuna, y bueno, pues le llegaron a acusar de terrorista, de filoterrorista, de amigo de no sé qué, bueno, en fin. Y él decía siempre, fíjate, lo de la corbata que podemos hablar también, ¿no? Él quiso el primer día llevar una corbata de su amigo Ibarrola, que había sido amenazado por ETA, y él lo primero que quiso hacer es ese gesto, ¿no? De decir, bueno, pues alguien de la cultura y yo voy aquí a defenderlo, ¿no? Y me pongo su corbata, no tengo que hablar, solo me pongo su corbata, ¿no? Pues claro, que a una persona como él, que amigos suyos han sufrido eso, que él ha visto y ha sufrido el terrorismo en Zaragoza, como cualquier otro, y cualquier otra persona, pues que se le acusara de eso, no entendía absolutamente nada, y él sí que ahí estuvo muy con ganas de dejarlo todo, ¿no? Lo único bueno es que fue justo en verano y menos mal que nos pudimos ir en agosto, porque yo decía, uy, madre, creo que no vamos a aguantar, ¿no? Pero bueno, ya llegó septiembre y bueno, tiramos un poco del carro todos, pero aquel momento se fuimos. Pero sobre todo, no por el debate, porque bueno, pues en una ley puedes estar equivocado, puedes haberlo hecho mal, puedes haber hecho malos argumentos, puedes perder. Él siempre decía, mira, pues es que a mí el PP solo me aprobó una coma. Lo llevaba con mucho orgullo, eso lo decía siempre. En un decreto que sacó Zaplana, el ministro Zaplana, sobre medidas laborales, bueno, que fue huelga general y tal, pues lo trabajaron unos compañeros de Chunta en los temas laborales y dijeron, ¿cómo está mal? Cambia el sentido de la frase, ponla que esa te la aceptará. Y ahorita dijo, es verdad, esa está mal.
Y entonces se la aceptaron. Entonces estaba el semanario decía, mira, me han aprobado una coma. Ya no sé cómo Costa, que no legisló. Yo sí legislé, metí una coma en una ley, ¿no? Luego ya en la época después de Zapatero sí que metimos muchas enmiendas en leyes y tal, pero en la primera es verdad que no teníamos ninguna, ¿no? Entonces, pues eso decía, que puedes sentir que tu trabajo no sirve para nada porque son muchas horas y que te echan todo abajo, pues eso te deprime, pero que te ataquen personalmente con algo que es absolutamente falso. Es decir, te pueden decir, usted de izquierda, rojo. Pues sí, para usted es un insulto, para mí es mi forma de estar en el mundo. Pero que te acusen de terrorista, de ser amigo de los terroristas, de los que matan, por tener otra visión distinta de cómo acabar con el terrorismo, eso a él le hizo personalmente mucho daño. Muchísimo. José Antonio se fue en loor de multitudes. Sí. Zapatero incluso le dedicó una despedida muy amable, ¿no? Sí. El debate sobre esta nación. Sí. ¿Tú recuerdas cómo fue, ya para acabar, cómo fue su primer día como diputado? Porque él estaba nervioso, no sabía ni por dónde entrar, porque hubo un diputado de Esquerra Republicana que incluso se quedó ahí en las puertas de los Leones, que no sabía cómo entrar. Sí, claro, yo también cuando lo hablaba con él, ¿no? Y cuando recordábamos los primeros días, decíamos que era tal vorágine de cosas tan distintas, tan diferentes, que es muy difícil parcelarlas y saber qué nos pasó, qué estábamos haciendo, ¿no? Yo sí que me acuerdo, porque claro, hay varias sesiones, la constitutiva, la que viene el rey, no sé qué, pero en la primera que él habla, que es el debate de investidura, claro, para que comience la legislatura, pues hay un candidato a la presidencia que tenía mayoría absoluta, Aznar, pues no había duda y tal, entonces tenía que intervenir, ¿no? Y nada, me acuerdo que cuando también hablamos después, cuando acabó su intervención, me decía, fíjate, yo que he cantado delante de miles de personas y que esto programas en la tele con los nervios que supone y tal, me temblaban las piernas cuando subía al estrado de ver lo que habías visto en la tele, verlos allí, a todos los ministros del PP, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Zaplana, Álvarez Cascos, José María Aznar, todos en primera fila y dice, estaba nervioso. Luego ya, evidentemente, se le pasó, él controlaba el escenario como ninguno otro, ¿no? Porque es verdad que ese primer pleno, es la primera vez que hablas, es las pocas veces que está lleno, al completo, y sabes que en ese momento está la tele en directo, te está viendo todo el mundo, está viendo tu gente que te ha votado, los que no te han votado, y esperando a ver qué dices y cómo lo dices, ¿no? Y él sí que se lo reconoció, que él se sintió especialmente, y decía, pero solo la primera vez, luego ya... No, es que es eso marda que tenía. Aunque parezca mentira, José Antonio Labordeta también era humano, ¿verdad? Muy humano, sí, muy humano. Sí, escondía quizás esa humanidad la escondía detrás de sus grandes bigotes y de su voz poderosa, pero era mucho más humano y sensible de lo que nos podemos aparentar su figura, ¿no? Sí, muchísimo, mucho. Sí. El detalle personal... yo qué voy a decir, ¿no? Es decir, que me he dedicado a un libro, siempre hablaba de mí muy bien, pero que no era conmigo, porque, bueno, al fin y al cabo, pues eso, pues estás 8 años con alguien que él decía, digo, pero Paco, si estoy más contigo que con mi mujer, y era verdad, porque sumábamos horas sin talento, porque no solo era el trabajo del Congreso, es que el fin de semana llegabas y te pedían, oye, hay que ir a Viscarroel por el pantano, hay que ir a Yesa, hay que bajar a Teruel por la despoblación, estabas todo el día, constantemente, muchas horas con él, ¿no? Y ahí es donde ves esa humanidad, ya no es con uno mismo, porque, bueno, pues no sé, tienes esas dudas y es por lo que sea, pero cuando ves pues, a una persona que se le acerca, que le trata, que le quiere hacer una foto, que le pide un autógrafo, que le hace emocionar, que le hace, bueno, no sé, ese tipo de cosas demuestran que detrás de... Yo siempre digo que en política, pero esto es una cosa mía, que en política hace falta gente con capacidad política, gente preparada profesionalmente en la carrera que sea, pero preparada con conocimientos técnicos, pero sobre todo gente que tenga suficiente humanidad, que tenga una fortaleza humana y una capacidad de humanidad capaz de saber dónde está, por qué está y para lo que está. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, por eso solo en muy estos poca tiempos gente, que corren... y en estos en los anteriores, es muy poco, es muy difícil, y yo solo
he visto muy pocos diputados así, muy pocos. Y Abordeta era uno de ellos, seguro. Paco, segurísimo. pues muchas gracias, Paco. Nada, a ti, que salga todo muy bien. Muy bien, gracias. Venga.